Shalom Ubrajá para cada uno de las almas, para cada una de las almas que escuchen o vean este audio. Este audio es hecho a petición para tocar un tema que nos está incumbiendo a todos y que tiene que ver con el tema de Soniot, de recato, y también con el tema de Tahara Mispajá, de pureza familiar, lo que es el tema también de Nidá y de Teumá, de las impurezas y el tiempo de Nidá, de la costumbre de las mujeres. Primeramente queremos levantar una tefilá y pedirle al Elohim de todas las cosas, al Elohim, creador de cielos y tierra, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que quiera Él tocar nuestras vidas, quiera Él hablarnos y darnos luz con respecto a estos temas y permitir que dejemos ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de costumbres paganas de los pueblos a donde hemos sido deportados, a donde hemos sido exiliados y que nos hemos asimilado en nuestras costumbres, pero que son costumbres que van contra la Torah. Sabemos que la Torah es buena, es agradable, es perfecta porque es la voluntad del Eterno para con los hombres, para con su pueblo. Quieras tú, Abacados, permitir que sean tus palabras, sea tu Torah, tocando el corazón de cada una de las personas que escuchen o ven este video, para salvación de sus almas, de nuestras almas y para consagración, porque sabemos que está escrito que sin santidad, sin Kedushá, nadie podrá ver al Eterno. Que precisamente santidad es apartarnos para ti, apartarnos a través de cumplir tu Torah, a través de hacer lo que tú deseas que hagamos, a través de hacer tu voluntad. Atamos todo poder de las tinieblas y te pedimos que seas tú, Abacador, reprendiendo ese espíritu de asimilación, ese espíritu de pecado, de erotismo, de lujuria, de lascivia que tanto daño está haciendo en todos aquellos lugares donde de una u otra forma se está buscando venir a tu Torah y a la salvación a través del sacrificio de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén y amén. Bueno, el tema tocante, o el principio del tema tocante que vamos a tratar, tiene que ver con algo que es muy de la Torá, es muy del pueblo hebreo. Es el sniut, el recato, o sea, todas las normas de cuidado con respecto a la sexualidad. Y vamos a tocar el tema del famoso ósculo santo. Tan malentendido por muchos y tan malinterpretado por otros. Es el famoso ósculo santo que es interpretado como beso en la mejilla, como un abrazo fraternal, y que por muchos, por el desconocimiento del contexto hebreo, por el desconocimiento de a qué se pudo estar refiriendo este personaje al tratar eso, por el desconocimiento del pueblo de Israel y las costumbres de Medio Oriente, la gente malinterpreta y cree que es un beso en la mejilla o un abrazo entre hombres y mujeres. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para entender esto es precisamente cómo debemos juzgar algo. O sea, nosotros tenemos que entender que hay muchos intérpretes y hay muchos teólogos, dentro de los cuales están algunos que están dentro de los cánones tanto judío como externo al judaísmo, a la Torá de hebrea, y que simplemente han sido puestos allí por nosotros los hombres. Todos los concilios, todas las reuniones, todos aquellos libros que nosotros hemos añadido a lo que recibimos en la Torá, o a lo que recibimos en Mashiach, simplemente no ha sido bajo la autorización del Eterno, no ha sido autorización divina, sino nosotros los hombres.
nos reunimos un grupo de personas, llámese en quien se llame, y decimos, bueno, nosotros conocemos, decimos conocer la Torah o decimos conocer los textos divinos, los textos de las palabras de Yeshua, nos autonombramos como autoridad, le echamos la culpa al Ruach HaKodesh, o sea, decimos, no, el Espíritu de Elohim nos escogió, me escogió. Somos autoridad sobre ustedes, ovejas, que desconocen muchas cosas. Y lo mismo le seguimos echando la culpa a Elohim y decimos, y Elohim nos ha mostrado que tales y tales y tales textos, que son escritos por hombres, deben entrar dentro del canon. Y organizamos nuestro canon y decimos, eso es palabra de Elohim, ustedes tienen que hacer lo que dice ahí. Y bueno, y los demás borreguitos comen entero. Pues realmente nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a ser juzgados por la Torah. Por la Torah. Cuando hablo de Torah, implica la que fue entregada al monte Sinaí y las palabras que habló Yeshua, porque las palabras que habló Yeshua en ningún momento ni añaden ni quitan a la Torah que fue entregada en el monte Sinaí. Yeshua vino fue a corroborar, Yeshua vino fue a aplicar, Yeshua vino fue a limpiar tanta añadidura que hemos puesto los hombres, a decir, miren, dejen de invalidar mandamientos de Elohim por obedecer doctrinas de hombres, tradiciones de hombres. Y quiero tocar un texto porque de pronto me van a decir, bueno, tú solamente hablas de Torah, no tocas textos que no sean toraicos. Quiero compartirles algo que dice en el libro de Yohanan, un teólogo. O sea, lo dice él para aquellos que les gusta sujetarse a la teología de las enseñanzas de hombres. Dice en su libro, en la primera carta de Yohanan, capítulo 3, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, la ley. No hay que tenerle miedo de llamarle ley. Hay algunos que enseñan que Torah no significa ley, que esto, que... No. Torah también significa ley. Torah significa consejo, enseñanza, instrucción, ley. Y no tenemos que tener miedo de llamarle así. El que no anda en la ley es un ilegal. Y el reino de los cielos tiene una ley. Los reinos siempre tienen una ley. Es una ley buena. Es una ley agradable, perfecta. Una ley que viene a vida eterna. Y viene a vida eterna porque esa ley habla de un cordero, habla de Yeshua, habla de él y habla de que tenemos que escucharle a él. Cuando surgiera él debemos escucharle, porque el que no lo escuchara tendrá que dar cuentas delante del Padre. Habla de él como cordero y habla de que tenemos que recibirle como el sacrificio que expía por nuestros pecados. Lógicamente también habla de que tenemos que primeramente confesar esos pecados delante del Padre en arrepentimiento para que el sacrificio de él cubra por nosotros ese pecado. Pero no tenemos que tenerle miedo de también llamarlo ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Esto es clave. Si nosotros lo queremos entender, es fácil. Pero si nosotros queremos seguir a pecados, a ese espíritu de este mundo, a ese espíritu carnal que en cada uno de nosotros hay, porque déjenme decirles algo, nosotros no tenemos que autoengañarnos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos un cuerpo de pecado, una genética de pecado que desciende de Adán y Java, de Adán y Eva. Nosotros tenemos que saber que todos los días tenemos esa lucha con el pecado. Por eso tenemos que no engañarnos, porque hay muchos textos de hombres que nosotros divinizamos. Nosotros les damos autoridad de que son textos divinos y los usamos como pretexto para pecar. Tenemos que saber que todo aquello que va en contra de la Torah, de los mandamientos, de las misbot, es pecado. O sea, lo primero que tenemos que mirar para saber si hacemos algo o lo dejamos de hacer es mirar que eso no sea pecado. ¿Y cómo sabemos si es pecado o no es pecado? Pues tenemos que ir a la Torah. Tenemos que estudiar y mirar si esa costumbre que estamos haciendo, o esa actitud, o ese acto que estamos haciendo, está prohibido en la Torah o no está prohibido en la Torah. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de tomar un texto de algún teólogo, sea el que sea. Porque siempre que tú saques un texto que sea diferente a algo que dijo Yeshua o algo que dice la Torah, déjame decirte que estás en serio peligro. Porque sea quien sea que lo haya escrito, no tiene el sello divino. Ningún hombre tiene el sello divino, solamente el Eterno puso ese sello divino en aquello que entregó por más de 1.000.000 de testigos allí en el monte Sinaí, su Torah y a su Hijo. El resto son
teologías o son posiciones teológicas de hombres, o son postulados, prédicas, cartas. Yo puedo hacer una carta a mis hermanos en Costa Rica, mis hermanos en México, mis hermanos en Colombia, y no por eso de aquí a 400 años, 600 años, entonces las divinizan. Dicen cartas del hermano Torajay a los Ajim en México, y y luego lo vuelven doctrina, y luego dicen que eso es palabra divina. No, no, y eso es lo que muchos hicieron, tanto en mi pueblo como fuera de mi pueblo. Porque nosotros también tenemos esos grandes papas, esos grandes rabinos, los jajamim, que están divinizados, así como muchos teólogos también del tiempo de Yeshua fueron divinizados, y aún uno de ellos es tratado como si fuera el Elohim, como si fuera el Mashiach, y prima las enseñanzas que él diga más que las enseñanzas de Mashiach o de la Torah. Entonces lo primero que nosotros tenemos que saber es que todo infracción de la ley es pecado. Entonces, si nosotros vamos a implementar algo, vamos a defender algo, primero tenemos que mirar que eso no esté prohibido por la Torah. Entonces vamos a ver si tocar un hombre a una mujer que no sea su esposa, o que no sea su hija, o que no sea su mamá, está prohibido por la Torah. Eso es lo primero que tendríamos que mirar. Lo demás es secundario, o sea, que lo hagan en tu país, que lo hagan en tu cultura, eso no implica que tú lo tengas que hacer. Precisamente vamos a tocar textos que hablan con referencia a eso. Y segundo, vamos a mirar si es que de pronto estamos malinterpretando aún lo que está diciendo la persona que escribió eso de saludarse con ósculo santo. Y quiero empezar por ese tema. Cuando traducen ósculo santo como un abrazo o como un beso en la mejilla, la gente tiene que entender en dónde vivía esa persona. Y precisamente esa persona era un hebreo. Y aquí en Medio Oriente, el trato entre hombres y mujeres siempre ha sido muy delicado. No estoy hablando de Israel nomás, porque Israel pues tiene parte y parte. Cuando alguien viene aquí a Israel va a ver que hay muchas costumbres ancestrales, pero también va a ver que hay mucha asimilación, porque somos un país de migrantes. Pero en sí, en Medio Oriente, siempre ha habido costumbres milenarias. Y algo que siempre ha sido muy delicado es mostrar la desnudez, o sea, mostrar tu cuerpo o tocar a una mujer. Eso no se hace. Cuando tú tocas a una mujer, te hacen casar con ella. Cuando tú llegas a besar a una mujer en público, te hacen casar con ella. Eso sucede en muchos lugares. O te matan. Ve tú a donde un beduino, ve tú a un país árabe y toca a una mujer. Besa a una mujer. A ver qué te pasa. Entonces nosotros tenemos que entender, y lo podemos ver, lo podemos ver muy bien, por ejemplo, cuando vemos que Yehuda Iscariote va a entregar a Yeshua. ¿Cómo lo entrega? ¿Cómo le dice Yeshua a él? Amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces vemos que los besos aquí en Medio Oriente, y se los digo porque vivo en Medio Oriente, los besos solamente están permitidos entre esposo y esposa, entre padres e hijos, no más. Con respecto al núcleo familiar. El resto, los besos nos los damos, o los besos y los abrazos nos los damos entre los hombres. Cuando yo voy a la sinagoga donde voy a rezar, hay ciertos amigos, ciertos ancianos con los cuales nos saludamos de 2 besos en cada mejilla y un abrazo. O sea, un abrazo, beso en la mejilla derecha, beso en la mejilla izquierda. Eso vendría siendo lo que es conocido como ósculo santo entre hombres.
Comenzando que el mismo que escribe esto del ósculo santo, también escribe que a las mujeres no les es permitido enseñar y no les es permitido participar en la enseñanza, que ellas escuchen y cuando lleguen a su casa le pregunten a su marido. Entonces yo no sé por qué no han mirado eso. Yo nunca he estado muy de acuerdo con ciertas cosas que habla este personaje, pero deberían no sacar un texto fuera de su contexto, porque entonces entenderían que si, según ese personaje que es bien machista, habla de que la mujer pregunte en la casa a su marido, pero mientras tanto cuando esté en la señora esté calladita ahí, juiciosa, sin decir nada. Si así la tenía, si tenía ese concepto de la mujer, no creo que el hermanos, saludes en Conozco lo Santo, se esté refiriendo a hombres y a mujeres. Y más si era un fariseo. Porque estamos hablando de que si era un fariseo, un perushim, estamos hablando como hoy en día ser un ultraortodoxo. Y en la ultraortodoxia es donde más se guardan estas normas de buen comportamiento, de pureza, que están dadas en la Torah. Entonces algo que tenemos que entender es que no podemos sacar un texto fuera de su contexto y no podemos sacar un texto fuera de su cultura. Entonces entender que, por ejemplo, en países latinos se vería muy mal. Claro que hoy en día con tanta aberración sexual que hay, ya todos contra todos, que se besen dos mujeres, dos hombres, se besen un hombre con un gato, un hombre con un marrano, lo que sea, ya no son, ya hoy en día nada es visto como mal. Pero la costumbre aquí en Medio Oriente es que cuando un hombre tiene un gran amigo o en la sinagoga tiene a un alto sabio o esto, es entre nosotros que nos damos un beso. Por ejemplo, con mis hijos yo los saludo así, los saludo con un abrazo y con un beso en cada mejilla. Y a varios amigos de la sinagoga también nos saludamos así. O amigos de alto aprecio, cuando nos vemos así, que no nos vemos frecuentemente y nos llegamos a volver a ver, nos vemos dos abrazos y un beso en cada mejilla. Pero nunca vamos a saludar a la esposa de un amigo con un beso en la mejilla, nunca. ¿Por qué? No por costumbre, no por X, Y, Z, no, porque está prohibido en la Torah. Y precisamente vamos a tocar el tema de dónde está prohibido y por qué está prohibido. Nunca vamos a una mujer soltera saludarla así. Entre hombres y mujeres no se tocan, porque está prohibido. Prohibido por la Torah. Y vamos a ver esos textos donde está prohibido en la Torah. Pero quería primero haber tocado ese tema. El tema de que cuando se habla de eso, del famoso ósculo santo, se está hablando entre hombres. Cuando tú lees ahí, dice hermanos, yo os digo, hermanos, hermanos, ahí está hablando a hombres. A hombres. Y aquí en Medio Oriente se ve entre hombres. Mira tú, los países árabes es lo mismo. ¿Cómo se saludan? De beso en la mejilla. Así nos saludamos nosotros los hebreos. En el ámbito ortodoxo se ve mucho eso. Lo vemos, es costumbre en nosotros, pero nunca se va a aplicar eso a una mujer. El único que aplicaría eso a una mujer sería alguien que estuviera fuera del contexto y fuera de la cultura y del lugar geográfico. Bueno, Abacados, continuamos con este tema. Ahora vamos a tocar varias de las misbot que nos dan luz con respecto a, a este tema de el abrazo o el beso entre hombre y mujer en las congregaciones en las que hay lot. Bueno, vamos a mirar. Eh, Esto lo vemos en el tema de no emular las costumbres de los goim. En hebreo llamamos eso Hukat Goy. Les voy a invitar a que recuerden estos textos. Lo encontramos en Levítico, en la parashá de Kedoshim, Levítico 20:23, y también lo encontramos en Levítico, en la parashá Ahareimot, en el 18:3, en las Torot hebreas, en la Biblia hebrea.
Vuelvo a recordar los textos para que lo recuerden. Levítico, en la parashá de Kedoshim, 20:23, y Levítico en la parashá Jeremot 18:3. Levítico en hebreo es el libro de Baikra. Y vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice eso. Vamos a leer primero el 18:3. Dice: no hagáis las cosas que hacen en la tierra de Misraim, en la cual morasteis, ni tampoco hagáis las cosas de la tierra de Canaán, a la que os llevo. Podemos ahí parar un momentico y entender que dice: no hagáis las cosas que hacen en la tierra donde morasteis, donde habitasteis, ni hagáis las cosas que hacen en la tierra que os llevo. Eso nos incumbe mucho de pronto a nosotros también aquí en Israel, a los que hemos emigrado de otros países para Israel. Porque venimos, por ejemplo, algunos vienen de Estados Unidos, y nosotros sabemos que Estados Unidos está lleno de pecado. Igual, en todo lado del mundo hay pecado. Pero estamos hablando de no adquirir esas costumbres o tradiciones de pecado que hay en los lugares de donde venimos. Y también aquí en la tierra de Israel vemos que existen los musulmanes. Existen también gente de nuestro alrededor. Cuando habla de la tierra a los que os llevo, no solamente habla de Israel, sino de Medio Oriente. También tenemos que cuidarnos de no hacer conforme la tierra donde llegamos. Lo que vemos que están haciendo, por ejemplo, nuestros vecinos en Siria, en Egipto, aquí abajo. Pues tiene que ver con no asimilarse. El pecado y las tinieblas tienen una cultura, así como la Torá también tiene una cultura que se desprende de las misbot del Eterno. Así como la cultura del pecado se desprende ¿de qué? De la infracción a las misbot. Y dice: no andéis en sus costumbres. Vuelvo a leerles en español, para que lo entendamos bien. No hagáis las cosas que se hacen en la tierra de Misraim. Sabemos que Misraim siempre tiene esa etimología de las cosas del mundo. Cuando el Padre nos saca de Misraim, nos saca del mundo a través de Yeshua y nos devuelve a la Torá, nos lleva a recibir la llenura de su Ruach HaKodesh, para que sea Él que nos reargulla de andar en obediencia a la Torá, en obediencia a la Torá. Es Él el que nos lleva, nos hace obedecer las mismas, no nuestras fuerzas. Entonces, nos saca de esa asimilación. Dice: no hagáis las cosas que se hacen en la tierra de Misraim, en la cual morasteis, ni tampoco hagáis las cosas de la tierra de Canaán. Porque precisamente Canaán le fue entregado al pueblo de Israel porque el padre se exasperó, estaba cansado de los pecados que ellos cometían y se las quitó y se la entregó al pueblo de Israel. La tierra de Canaán a la que os llevo. No andéis en sus costumbres. Esta es la palabra rema para cada uno que está pensando eso. Lo que pasa es que en el país que yo vivo acostumbran a hacer. Es que yo vivo en Francia y aquí se dan besos en la boca a los hombres. Ah, no, pues entonces cuando un judío, un creyente en Yeshua vive en Francia, no, es que aquí se dan besos en la boca a los hombres, ni modos a darnos besos en la boca con los hombres. ¿Sí? Vamos a hacer eso. No, es que donde yo vivo están acostumbrados en la playa, son playas nudistas. ¿Qué le vamos a hacer? Padre, sí, está tu Torá muy bonito y todo, pero no es que aquí se meten al agua sin interiores, sin ropa de baño. Yo pues me toca hacer lo mismo, pobrecito. No es que yo no puedo chocar con ellos, hay que tener misericordia de las almas. No, eso es engañarnos. Eso es un falso amor, una falsa misericordia. O sea, nosotros tenemos que amar al pecador, atención, pero aborrecer el pecado. Esto es una exhortación con amor, amados. Pero recuérdense que en pecado nadie es nadie podrá ver a Elohim. Y precisamente pecado es infracción de la Torah. Y la Torah nos está advirtiendo algo. ¿Por qué? Porque estas culturas de los lugares a donde hemos sido esparcidos, o esas culturas de acá mismo en Israel y sus alrededores, de los lugares donde están estas personas infractoras de Torah. Porque lastimosamente, aún aquí en Israel hay una ciudad que es conocida como la ciudad del pecado y está en Israel. Pero no por eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo que acostumbran a hacer en esa ciudad.
o a nuestros alrededores, o en Gaza, donde están Hamas y todos ellos. Eso es a lo que se refiere el Eterno con esta misma que debemos cumplir. Es un mandamiento, son los 613 mandamientos. No andéis en sus costumbres. Y acentúa en el 18:4 del libro de Vaikra, Levítico, su capítulo 18. Cumpliréis mis preceptos y mis leyes para andar en ellos. Lo ordeno yo, el Eterno vuestro Elohim. Cuidaréis el cumplimiento de mis leyes. Eso dice. Tenemos que hacerlo. Veidaber Adonai el Moshe lemor daber al Bnei Israel. Me amarta alem ani Adonai Elohechem que maase eretz Mizraim asher y sabtem va lo ta'asu. No haréis conforme se hace allí. Entonces, amados, tenemos que entender que si el Eterno les está sacando de Mizraim, les quiere llevar a Canaán, tanto deben dejar las costumbres de Mizraim, como cuando vengan a Canaán, tener cuidado de no hacer conforme muchos hacen en Canaán. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Qué cultura tenemos que llevar? La cultura de la Torá. Es una cultura de libertad, porque realmente las misbot nos dan libertad. Tú quieres darle un beso en la mejilla a alguien, quieres tocar la piel de alguien, quiere que alguien te toque la piel, que alguien te dé un beso en la mejilla, muy fácil. Hazte fila al Eterno para que te dé tu esposa. Y con ella te podrás, como dice el libro, deleítate en la mujer de tu juventud. Te podrás deleitar en ella, como graciosa gacela sean para ti sus caricias todos los días de tu vida. Pero con ella, porque el Eterno es exclusivo, dice yo soy Adonai, fuerte y celoso. Así como él es celoso, yo no entiendo cómo alguien que se dice observante de Torah o que están entrando a observar Torah, una mujer, es capaz de permitir que otras niñas besen en la mejilla a su esposo, o que un esposo permita que hombres que no tienen nada que ver manoseen a su esposa, prueben a su esposa, degusten a su esposa, porque eso es más o menos así, simplemente disfrazado de santidad, de ósculo santo, malinterpretando los textos, sacando textos fuera de su contexto y aún no entendiendo el concepto cultural y geográfico del tiempo y del espacio en el cual se manejaba eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, amados, porque sin santidad nadie podrá ver al Eterno. Y quiero que pasemos ahora al libro de Vaikra, Levítico, en Kedoshim, para allá Kedoshim 20:23. Dice así: y no andaréis en las costumbres de los pueblos que yo expulso delante de vosotros, porque ellos hacían tales cosas y yo los aborrecí. 23. Yo creo que es muy diciente, amado. Muy diciente. Yo creo que no. Si nosotros queremos entender, no tenemos que darle vuelta. Dice: vedlo telhu, del verbo lalejet, el verbo andar. Velo telhu bejukot agoi, y no andarás en las leyes, en las costumbres de los demás pueblos. Asher ani meshalech, donde yo los lancé. Mi penejen de mi faz. Ki et kol ele, porque en todo esto, asu, porque todo esto hicieron ellos, beakutz bam, y yo los aborrecí. No andaréis en las costumbres de los pueblos en los cuales yo expulso delante de vosotros, porque ellos hacían tales cosas y yo los aborrecí. Entonces, no tenemos que hacer conforme a las costumbres de los pueblos a donde fuimos lanzados. No tenemos que hacer conforme a las costumbres de los pueblos, del pueblo a donde venimos, y no debemos hacer con respecto a las costumbres de los pueblos que Él expulsa delante de nosotros. Son 3 las posiciones del Eterno. No hagan conforme a lo que acostumbran a hacer a donde los lancé, a donde los traigo, ni de los pueblos que yo lanzo delante de ustedes. Básicamente, concluyendo, Él nos está diciendo, no hagan conforme
a todos aquellos que no tienen a la Torá como base. Tenemos que tener cuidado de esto, más. Cuidado de esto. Bueno, Abacados, continuamos. Quiero darles unos textos para que veamos las diferentes clases de besos que se han dado en la Torá. Entonces vamos a ver que en la Torá solamente vemos 2 clases de besos registrados. Beso de un hombre, en la Torá y en el Tanaj, de un hombre a otro hombre y de mujer a mujer. Son los besos que hay. Y hay una excepción que vamos a tocar al final. Y vamos a ver que es la única excepción que hay. Y sin embargo, esa excepción se da cuando todavía no había sido dado la Torá y lógicamente no se había dado la prohibición de tocar las mujeres. Sin embargo, vemos que ese beso tuvo un propósito, que es para lo cual sí es permitido que un hombre toque a una mujer. ¿Para qué? Para hacerla su esposa, más directamente. Entonces los hombres que están casados, si un hombre te va a darle un beso en la mejilla a tu esposa, entonces quiere decir que la va a tomar por esposa. O si una mujer soltera te vas a dejar darle un beso en la mejilla, significa que va a tomarte por esposa, porque es en el único ámbito en el cual es permitido el contacto físico. Porque también tenemos que entender que la piel no solamente es, la piel no solamente hace parte de la protección externa del cuerpo, no solamente el órgano externo del cuerpo para proteger los músculos, la carne, sino también es un órgano sexual, es la extensión de los órganos sexuales, de los órganos genitales, porque ya está capacitada para sentir, es muy sensible. Y la sensibilidad de la piel es el primer paso en el propósito divino de la procreación. Por eso el Eterno nos llama a ser decorosos, a cubrir nuestros cuerpos, porque precisamente la mujer fue diseñada bajo unas formas, una textura que produzca deseo en el hombre, para que a través de ese deseo el hombre sea inducido a cumplir la misma de procrear. Asimismo, como el cuerpo de los hombres fue creado de una forma que atraiga a las mujeres o desee recibir un abrazo, la protección y entregarse a un hombre. Por eso los cuerpos los cubrimos, porque nuestro cuerpo es para nuestra esposa, nuestra piel es para nuestra esposa, nuestras partes desnudas son para nuestra esposa, para el deleite de nuestra esposa, para nadie más. Lo mismo para las mujeres, es para el deleite del esposo, de nadie más. Por eso los únicos que pueden tocar a un hombre independientemente de su esposa es su madre, nadie más, o a una mujer, su padre. El esposo, la esposa, el esposo y nadie más. Ese es el núcleo. Pero vamos a ver los besos que hay. Quiero invitarles al primer libro del profeta Shmuel, en el capítulo 10, en la Biblia hebrea, dice: y tomó Shmuel una redoma de aceite y la vertió sobre su cabeza, la cabeza de Shaul, y le besó, diciéndole: Vaikach Shmuel et pach hashemen va itok al rosho vaishakehu veyamer halo. Va itok, y lo besó. Entonces vemos aquí que el profeta Shmuel estaba ungiendo a Shaul. Luego de que vertió sobre su cabeza aceite, le besó diciéndole algo. Diciéndole al padre: no es que el Eterno te ha ungido para ser príncipe de su heredad. Cuando te hayas separado, Entonces, vemos un hombre besando a otro hombre. Y eso es de Torá. Porque precisamente luego vamos a ir a las misbot, por lo cual está prohibido que un hombre toque a una mujer. Entonces nos damos cuenta que las tinieblas y la carne funcionan adversas, contrarias. Contrario, adversario, la palabra adversario es hasatán. Son hasatán a la Torah, son adversarios de la Torah.
Lo que la Torá ordena o lo que la Torá permite, eso no lo enseñan. Por eso tú no vas a ver muchas culturas donde el hombre besa en la cabeza a otro hombre. Van a hacer lo contrario, pero está prohibido hombres besar a mujeres, mujeres a hombres, pero eso sí lo van a enseñar porque eso está prohibido por la Torá. Vamos a ir al otro texto. Lo encontramos en el libro de Ruth. La Megilá de Ruth, capítulo primero, Perek Aleph, Yud Dalet, el 14. Elevaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra y se fue. Lo vemos ahí. Batishena kolam, batibjena od, batichach. Y la besó. Orfa, la jamuta. Elevaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra y se fue. Entonces vemos un beso de mujer a mujer. Y el otro beso que nosotros podemos encontrar es un beso que se da para sellar un pacto de amor, para sellar un matrimonio. Es un beso excepcional y lo vemos en la parashá que estamos viendo, la parashá. No, antes les voy a decir otro que está en la Torá. Lo vemos en el libro de Shemot. En Shemot capítulo 4, 27. Y le dijo el Eterno a Aarón, ve al encuentro de Moshe al desierto. Fue y lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Moshe a su hermano, entre hermanos. Vayomer Adonai le Aarón, lech, likrat Moshe hamidbaga. Vayelech, vayvgeshehu behar a Elohim, vayishachlo. Y lo besó. Besos entre hermanos, varones, entre hermanos varones. Hombre, hombre, mujer, mujer. Hombre, hombre, mujer, mujer. Hombre, hombre, mujer, mujer. Pero vemos también la excepción. La excepción lo encontramos en la parashá Vayetze, donde dice, lo vemos en el Vayetze, en el Pasuk Kaptet 29, el Perek Kaptet 29, el Pasuk 11, Yud Aleph. Y Jacob besó a Rachel, alzó su voz y lloró. Este es el único texto donde ves que un hombre besa a una mujer. Pero atención, es una ocasión excepcional y también tenemos que saber que no se había dado la Torá todavía en ese entonces, o sea, no se había puesto aún la prohibición por el Eterno de besarse en ahí. Y sin embargo vemos que es un beso excepcional porque es un beso que marca como un desposorio. No es que ahora vayan a salir hermanitos, no, es que yo soy muy bíblico, soy muy toraico, entonces yo soy Jacob. Entonces a la que vea con cara de Rachel, cojo y plum, le chanto un beso. Porque si tú le vas a chantar un beso, si tú le vas a dar un beso a alguna niña de tu congregación, prepárate entonces para trabajar 7 años por ella. Y ve y pide la mano después de darle el beso. Y te vas a meter en un grave problema si ella no quiere que le des el beso. Hay que tener mucho cuidado. Porque precisamente no podemos distorsionar la Torah. No podemos manipularla a nuestro agrado simplemente para dejar que nuestra carnalidad salga. Porque eso es carnalidad. ¿Quieres sexo? ¿Quieres tocar piel? ¿Quieres que te besen? ¿Quieres abrazar? Muy sencillo. Hazlo con tu esposa. Hazlo con tu esposo. ¿Eres soltero? Hazte fila al Eterno para que Él te dé una esposa o te dé un esposo. Pero no permitas que tu carne te domine. Es preferible
Es preferible, ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, es preferible castigar la carne y no que después la carne te castigue. Bueno, quería compartir la parte donde había acercamiento, donde hubo beso entre Yehuda Iscariote y Yeshua. Es lo único que vemos allí de besos. Beso entre hombres, lo que les decía que es común aquí en Medio Oriente. Nos besamos entre hombres como amigos, con nuestros grandes amigos. Cuando Yeshua va a ser entregado en el huerto y se le acerca a Yehuda Iscariote y le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y vemos también a Yohanan, el discípulo amado, cuando se recostaba en su regazo, en su pecho. Pero vemos que en ninguna parte vemos a Yeshua dándole besos a mujeres en la mejilla o dándoles ósculo santo. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22, 48. Entonces Yeshua le dijo, Yehuda, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ese es el beso que nosotros acostumbramos acá, en Medio Oriente, en Israel. Bueno, Abacados, continuamos. Vamos a ir al libro de Baikra, Levítico, el capítulo 18, 6. Dice, ninguno de vosotros se acercará a pariente cercano para descubrir su desnudez. En hebreo es un poco más complejo entender esto. Ish, el kol, she'er basaro. Dice ish, hombre a hombre. O todos, todo al resto de su carne no se acercará para descubrir su desnudez. Ani Adonai. Y se come en la traducción el Ani Adonai. Aquí es donde tocamos el tema del recato, del decoro. Cuando dice hacia todo el resto de su carne. El kol she'er besaro. A todo el resto de su carne. El hombre, al resto de su carne, no se acercará para descubrir su desnudez. Es un poco complejo traducir esto al español. Hombre a hombre, o sea, tú con tu prójimo no te acercarás para descubrir su desnudez. Hombre a hombre, a todo el resto de su carne no te acercarás para descubrir su desnudez, lo más literalmente posible. Y luego empieza a dar una característica de entre quienes no se debe acercar para descubrir esa desnudez. La desnudez del padre, de la madre, de la mujer de tu padre, de tu hermana, de la hija de tu padre o tu hija, y sigue dando un sinnúmero de características que tienen que ver con familia, mispactó, con su familia. Y luego cierra en una característica general, en el 19, dice, no te acercarás a una mujer durante el periodo de su impureza, o sea, su menstruación, para descubrir su desnudez.
Dice, no tendrás ayuntamiento carnal con la mujer de tu prójimo, impurificándote con ella. Pero básicamente la parte primera del 19, no te acercarás a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez. Vamos a ver en hebreo. Dice, de él isha, y hacia una mujer benidad tumatá, en su periodo de impureza. Lotikraf, no te acercarás. Este lotikraf es ordenado para hombre. Lotikraf, no para mujer. Legalot, para descubrir herbatá, su desnudez. Entonces vemos que el Eterno pone prohibición entre persona y persona, entre familiares, pero también en general a cualquier mujer que esté en su periodo. Y de ahí es donde se desprende la prohibición de tocar a una mujer. ¿Por qué? Porque está prohibido, aún para nosotros como esposos, cuando tienes a tu esposa y tu esposa está en su tiempo de venida, está ordenado para ella guardarse en ese tiempo. En ese tiempo de haber separación, no te debes acercar a ella, no debe haber intimidad con ella. Y después de 7 días debe hacer una purificación y un baño con aguas vivas. Y tenía que presentarse al templo a presentar un corbán, un sacrificio de agradecimiento, un sacrificio. Todo esto tenía que ver, todo lo de la pureza tenía que ver con el Beit HaMikdash, con el templo. Igual ahorita no hay templo, pero sigue la impurificación. El hecho de que no haya templo no quiere decir que siga habiendo la impurificación, por eso sigue la prohibición. Esto con respecto a lo que tiene que ver con la pureza. ¿Qué produce la impureza en una mujer cuando está en su tiempo de nidad, cuando está menstruando? Igual que ¿qué produce la impureza en un hombre cuando tiene derramamiento de semen? Básicamente la muerte, el espíritu de muerte que hay en él en ese momento, la pérdida, o sea, está incompleto. Impureza viene siendo más como incompleto para poderse presentar en el Beit HaMikdash. Sabíamos que contacto con algo muerto producía esa impureza, esa imperfección, estar incompleto, porque es como un espíritu de luto, como estar en luto. Cuando un hombre ha perdido un familiar y se ha acercado a él y ha sentido ese espíritu de muerte, ese hielo. Me pasó algo hace poco con mi madre, por eso se da un tiempo de 7 días para uno estar alejado de las cosas normales, porque realmente quedas como desconcertado, quedas como en un tiempo que no tienes cabeza para nada. Así mismo sucede a una mujer cuando está en su periodo, aún tiene trastornos emocionales, hormonales, y así pasa a un hombre cuando eyacula. Tiene pérdida de flujo seminal, espermatozoide, semen. No queriendo decir, la palabra inmundo no cabe, porque la palabra inmundo en español suena muy, no, impureza, o sea, incompleto, le falta algo, perdió algo. En el hombre, ¿qué pasa? Los espermatozoides son vida, son vivos, aún cuando un hombre tiene eyaculación dentro de su relación con su esposa, y así fecunde el óvulo de su esposa, es un espermatozoide el que fecunda, pero el resto de espermatozoides van a morir, mueren, y eso produce un luto, produce una impureza por un contacto con muerto. Lo mismo la mujer cuando tiene un óvulo y este óvulo está para dar vida y no es fecundado, muere el óvulo, hay un luto, hay muerte, hay un contacto con la teuma, con la impureza, con la muerte. Por eso está incompleta. Básicamente por eso también es que prima el no descubrir la desnudez. El no descubrir es básicamente mirar. El primer paso para que haya contacto sexual, para que haya una relación sexual, es mirar. El segundo paso es tocar. El tercer paso es ya tener contacto íntimo físico y entrar.
En muchas partes donde dice conoció a fulanita, la palabra que usa en el hebreo es entró en ella. Entonces, tanto el hombre como la mujer han sido diseñados perfectamente para que el uno se atraiga con el otro. Y hay áreas del cuerpo que están diseñadas para eso. Por eso esas áreas deben cubrirse para los demás, para los de fuera, y solamente son permitidas que estén descubiertas para producir el deseo en tu cónyuge. No en tu vecino, no en tu compañero de asiento, no en el que está delante, no en el que está predicando. Hay veces es vergonzoso cuando te invitan a algún lado y en primera fila se sienta alguien de pronto de la familia de los ministros que te invitan. Y es incómodo que tú estés enseñando, compartiendo, y de pronto tengas que cuidar tu mirada porque en la primera fila se sentó alguna mujer con una falda muy corta. Y algunas veces con mucho tacto y decencia me toca exhortar a Hayot, a hermanitas. Disculpe, hermana, lo que pasa es que tú te podrías hacer un poco más atrás, tienes una falda muy corta y eso me distrae. Y tenemos que pasar por la pena de hacer sonrojar a hermanitas. La mujer ha sido diseñada por Elohim para atraer y gustar al hombre. Pero no a todos, solamente a un hombre, al que va a ser tu esposo, a tu esposo. Después de que hagan un compromiso delante del Eterno y él adquiera una responsabilidad contigo y te dé la cobertura y tú seas consagrada para él. Antes no. Antes eres piedra de tropiezo. Y hay que tener cuidado con eso. Y los hombres también tienen que tener cuidado donde ponen sus ojos. Todo esto tiene que ver con kedushá, con santidad. Todo esto tiene que ver con sniut, con decoro. O sea, tenemos que ser consecuentes con la Torah. Nosotros no podemos jugar a ser carnales. Porque los carnales, la gente que se mueve conforme al espíritu de lujuria, de lascivia, de sensualidad, de placer, pues realmente déjenme decirles que muy factiblemente van a tener que ser depurados. ¿En dónde vamos a ser depurados? ¿En dónde va a ser depurado el carnal? En la gran tribulación, amados. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar la santidad. Sin santidad nadie podrá ver al Elohim. Si alguien llega a morir en pecado sexual, en pecado de lujuria, en su mente aún, pues ahí es un problema, porque puedes perder la salvación de tu alma. Es muy delicado esto. Esto de dejará padre y madre y se unirán y serán una sola carne es delicado, muy delicado. Porque una mujer, por su forma de vestir indecorosa, puede hacer perder el alma de un hombre. Un hombre, por su falta de tacto, por no cuidar sus ojos, puede hacer perder el alma de su esposa. Un hombre que no tiene cuidado con sus palabras, la forma de tratar a las sajayot, a las hermanitas, puede hacer perder su alma y el alma de ellas. Los hombres tenemos que tener cuidado la forma como tratamos a las mujeres, el tono de voz que usamos, las palabras que usamos. Es muy delicado eso. Podemos producir cosas en su corazón. Las mujeres caen por el oído, los hombres por los ojos. Las mujeres, ustedes mujeres, no pueden decir, no, es problema de ellos, en ustedes está el pecado en su mente. Sí, pero también, acuérdense lo que dice Yeshua, tropiezos han de venir, pero ay de aquel por el cual uno de estos pequeños cayere. Porque más le valiere ponerse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Entonces, tanto el que provoca la tentación como el que mira la tentación pecan. Hombres, cuidemos nuestros ojos. Si eres débil, carga un libro, carga la Torah y léela. Por eso la costumbre nuestra de no permitir que haya mujeres delante nuestro cuando caminamos. Si una mujer es delante, la adelantamos. Para no poner mujeres delante de nuestros ojos que causen que caigamos. Porque Yeshua lo dice. ¿Oíste que fue dicho no adulterarás? Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer y la codiciare y la deseare en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no solamente
físicamente, sino ese espíritu de lujuria que en muchos está ahí activo, pero lo, 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 lo disfrazamos de modernidad. Ay, ajod, ay, ajayod, ay, ajem, ay, eso es en Israel. No, es que eso ya es demasiado mojigatos. No, bueno, es que ducha es santidad. Nosotros no podemos pretender que el Eterno derrame su Ruach HaKodesh dentro de nosotros si estamos llenos de lujuria, de lascivia, de sensualidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Aún las mujeres es muy peligroso, porque el hombre, al menos cuando el hombre cae con los ojos, es reargudido por el Ruach de Elohim y pide perdón. Pero la mujer no sabe cuántos hombres están cayendo en lujuria, en lascivia. Cuántos hombres con las imágenes de tu cuerpo semidesnudo están pecando con sus manos, están masturbando, están cayendo en pecado de lujuria, están abandonando a sus esposas o teniendo sueños fantasiosos sexuales contigo. Que tú no seas una mujer que sea usada por las tinieblas para hacer caer un alma. Porque cada alma de cada hombre que caiga al infierno te será contado. Te será demandado de ti, mujer. Tendrás que pagar juntamente con ellos en el infierno. Tengo que hablar directamente porque es algo muy delicado. Y hombres, tengan cuidado. Porque lo mismo es para nosotros. Tenemos que cuidar nuestros ojos. El Eterno sabe lo que pensamos, sabe lo que es nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestros ojos. Así nosotros podamos engañar a los demás, a Él nadie lo engaña. Nosotros no podemos engañar a Él. Si tienes problemas de lujuria, de sensualidad, de lascivia, muere la carne, paga el precio, ayuna, hazte tefilá, clama, busca la ayuda de tu esposa. Si eres soltero, clámale al Eterno para que te restaure, te ministre y te dé una esposa. Es preferible doblegar la carne, es preferible castigar la carne y no que después la carne te castigue a ti. Hay que sacar la mundanalidad, hay que sacar a Misraim, hay que sacar a Kenaán de las Keilot, amados. Porque no podemos jugar a guardar la Torah con vasos carnales, con vasos llenos de las costumbres de los demás pueblos. Por eso estamos tocando este tema y pidiendo que sea de bendición, de brajá para todos nosotros. Para de esa forma cuidar nuestro recipiente, cuidar nuestras vasijas de barro, para que Él pueda poner aceite nuevo, pueda poner vino nuevo. Tenemos que estar limpios, ser limpios. Y por eso es que está esa prohibición. Entonces, mientras que hablaba, cuando la mujer está en su periodo, está en algo que se llama nidá, impura, y por eso no se le debe tocar, porque transmite esa impureza, esa imperfección en cual esa no está completa. Y esto está prohibido por la Torah. Ese es el punto por el cual ningún hombre temeroso del Eterno y guardador de su Torah, ningún hombre hebreo, toca ninguna mujer, porque sería muy difícil saber, oye, hermanita, ¿tú estás en tu periodo? No, hermanito. Ah, bueno, entonces te puedo dar un beso en la mejilla. No, no existe tal. Precisamente por eso no existe esa clase de besos en la Torah. Solamente entre esposo y mujer, y cuando está en su periodo de pureza, cuando está en nidá, también hay ese recato. Está ordenado por la Torah, son cosas que la Torah nos ha enseñado, nos ordena. Vamos a tocar ahora el punto, ya desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de pareja. Les estaba hablando, la piel es un órgano, es la extensión del órgano sexual. Hay básicamente 3 órganos sexuales, tanto en el hombre como en la mujer: su genital, su mente y su piel. Y los 3 juegan un papel dentro de la sexualidad
divina creada por el Eterno, porque Él nos creó sexuados, seres sexuales, con un propósito, pero con un propósito santo, Kadosh. Cuando nosotros nos salimos de la Torá, ya la sexualidad cae y deja de ser santa para convertirse en carnal, en lasciva, en egoísta, en dañosa. La sexualidad es como un fuego controlado, un fuego que tú enciendes pero pones unas piedras alrededor, un fuego contenido. Va a ser de gran bendición. En una noche fría es de gran bendición. Pero un fuego que no está contenido, que no le pusiste piedras alrededor y se llega a salir, es de destrucción, amados. Por eso debemos andar en Kedusha, en Sniut, en recato. Cubrir. Las palabras que usa el hebreo es legalot erva. Erva significa su desnudez. Legalot, descubrir. Descubrir de cuando tú pones, por ejemplo, un manto sobre un vaso y dices, lo voy a descubrir, de quitar una cobertura para que sea permitido que algo se vea. Es el primer paso para entrar a tener intimidad con una persona, por eso está prohibido eso. Pero hoy en día estamos viviendo algo y es que ya ni siquiera hay que descubrir. Antiguamente estaba la prohibición de descubrir, o sea, no vayas a levantarle la falda a la mujer. Hoy en día ya no se necesita descubrir, ya las mujeres se levantan las faldas ellas mismas. Y eso es triste, amados. Porque eso mismo estamos viendo en las Keilot. Ya el hombre no necesita levantar la falda de la mujer, descubrirla, su desnudez. Ya el hombre no necesita levantar el manto de la mujer para ver sus brazos, su cuello, su pecho, su vientre, sus piernas, sus entrepiernas, su pantorrilla. No. Y esas son áreas erógenas que el Eterno las creó así. Las creó en esas formas voluptuosas, las creó con esa textura, las creó con esa fascinación que produce ante los ojos del hombre. Pero no de todos. Del hombre que es tu esposo. De aquel en el cual es bendición que tú muestres esas áreas para que produzcas en él el deseo de acercarse a ti y de procrear. Por eso deben ser cubiertas y solamente a él deben ser descubiertas. Pero hoy en día estamos en un mundo de pecado, un mundo caído, donde la mujer se entrega a la lascivia y este espíritu de lascivia la toma y la usa como instrumento de caída para muchos hombres. Y los hombres callados. Callados, porque el que calla otorga. Porque si las mujeres han llegado a este punto es porque los hombres lo hemos permitido. Claro, mejor para el hombre, ¿cierto? Entre menos se cubran, pues más bueno para nosotros, podemos ver más. Pero lo que no sabemos es que tanto el uno como el otro, si no nos volvemos techubá y hacemos las cosas como el Eterno quiere, pues van a terminar en un sitio no muy agradable. Cortados de la presencia del Eterno, amados. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con esto, amados. Entonces, ya sabemos, el contacto físico... les estaba hablando, ya volví. La piel es una extensión. Entonces hay que tener cuidado porque muchos adulterios han empezado con un pequeño roce. Con un pequeño roce. Cuando tú tocas la piel de alguien, cuando una mujer soltera toca la piel de un hombre soltero, se pueden producir muchas cosas. Muchas cosas. Están las hormonas, está la química. Y esa química debe ser reservada. Reservada. Miren lo que le pasó a Jacob por imprudente. De imprudente, de emocional, de sanguíneo, coge y besa a Rachel. Y miren lo que terminó todo. ¿Cómo le fue de bien, cierto? Pero mira la diferencia de Yitzhak.
Isaac espera, se sujeta, su papá va y le consigue su esposa y la cosa fue más tranquila. Pero Jacob apenas vio, ¡bum!, le gustó lo que vio y se lanzó y mira lo siguiente que hace después de besarla, ¿qué fue? Llorar. Aquí va un mensaje directo del Eterno para ustedes. ¿Quieres llorar? Listo. Sigue besando a la hermanita en la congregación. Sigue permitiendo que los demás hombres manoseen, degusten a tu esposa. Y tal vez en algún momento tu esposa te va a decir, bye bye, amor. Bye bye. Sentí la piel de otro que me hizo vibrar mi corazón. Te deja una nota y te abandona. O tu esposo en algún momento te va a decir, bye bye, amor. Toma tu carta de divorcio porque es que la piel de otra hermanita encendió el fuego en mi corazón. Eso sucede, amados. Se los digo por experiencia. Conozco muchos casos. Muchos casos. Si sin haber roce físico hay problemas de adulterio y de infidelidad, ¿qué decimos si involucramos eso? Eso es como echar fuego, como echar gasolina en carbones encendidos. Porque precisamente la piel es una extensión, es un órgano extensión de los órganos sexuales, la mente y los genitales. Funcionan unidos. Los ojos van conectados al cerebro y los ojos de los hombres están conectados al cerebro. El hombre ve, hay un agrado hacia alguna niña, un gusto, hay una atracción en su mente, lo dirige hacia su sistema sanguíneo y hay cambios, tanto en ritmo cardíaco como hormonales, como en la textura de su piel. En los ojos se dilatan. Esto pasa. Y si encima le es permitido infringir la Torah y acercarse a ella y tocarla, se puede producir cosas funestas. Jacob lo vivió y se dio cuenta que después de besarla, ¿qué sucedió? Lloró. ¿Quieres llorar? Déjate besar. ¿Quieres llorar? Besa. Y vas a darte cuenta que la Torah por algo nos fue entregada, para advertirnos de que no hagamos aquello que nos va a hacer daño. Si Isaac, sujetándose a Elohim, al Elohim de su padre, y sujetándose a su padre, le fue como le fue, imagínate si no lo hubiera hecho. Imagínate cómo le fue a Jacob. En la Torah está. Todos los problemas que tuvo. Mira cómo terminó. Terminó con 4 mujeres. Y qué líos tan machos en que se metió. Entonces, el Eterno dio su Torah para advertirnos. Aquello que nos prohíbe es porque si lo hacemos nos va a hacer daño. Aquello que nos invita a hacer es porque si lo hacemos nos va a hacer bien. Cada uno de ustedes deciden, amados. Cada uno de ustedes deciden. Pero sin santidad nadie podrá ver al Eterno. Quieren tener problemas en sus keilot, de engaños, de lascivias, de lujurias, violaciones, adulterios, fornicaciones, permitan que la Torah no se cumpla. Llamen mojigatos a aquellos que desean guardar sus cuerpos en santidad para el Eterno y para sus esposos. Lo que el Eterno te dio no es para que lo regales o lo ofrezcas a los demás. Si tú ofreces tu cuerpo, mujer, si tú ofreces tu cuerpo, hombre, ¿qué esperas que el Eterno te dé? Bendición. Amados, espero que este tema sea entendido. No podemos jugar a recibir un reino de santidad andando en pecaminosidad, en lujuria, en lascivia y en la carne. Oro al Eterno que Él tenga misericordia de todos nosotros, que por favor les haga entender esto. Mujeres, sean decorosas. Luego hablaremos de otros temas como el noviazgo. El noviazgo no existe. No existe. No existe. Hay el desposorio. Si te llama la atención una niña, ve y habla con su familia. Habla con ella. Oren, ayunen, pidan confirmación del Eterno
Fija en una fecha, despósate con ella y luego conságrala. Para ti como esposa, delante del Eterno, con testigos. Llévala a la jupá y recibe la bendición, amado. Pero prepárate también para trabajar si es necesario 7 años por ella. O al menos consigue un trabajo. Hay que darle cobertura. Mujeres, respétese. Respétese. ¿Tú deseas un siervo de Elohim? Vístete como para Elohim. Y Él te hará un siervo de Él. Si ustedes se visten para provocar el deseo de los hombres, simplemente van a buscar hombres que van a desear su cuerpo. Si tú como hombre simplemente buscas a una mujer por su cuerpo, pues cuando te cases con ella vas a tener problemas porque ella va a seguir buscando más hombres y va a seguir exponiendo su cuerpo. Y lo que fue gozo lujurioso para ti en el noviazgo, en el matrimonio, va a ser un infierno. Amados, que el Eterno nos dé discernimiento a cada uno de nosotros y nos ayude a entender. Sin santidad nadie podrá ver al Eterno. Que Él tenga misericordia de nosotros y en el nombre de Yeshua, Él derrame de su ruaj, nos llene, nos guíe y nos ayude a andar en santidad. Beshen Yeshua Mashiach. Amén.